Estoy aquí para contarte historias donde el coraje y el amor construyen un nuevo comienzo. Tu apoyo es importante. Suscríbete. El pantano era el santuario de Jeremías. Para el mundo de afuera, para los hombres blancos de la ciudad y de las grandes haciendas, era un lugar de miedo y superstición. Una maraña de cipreses calvos, musgo español y aguas oscuras que escondían serpientes y secretos. Para Jeremías era el único lugar en el mundo donde se sentía verdaderamente libre. El pantano lo había acogido cuando huyó de la brutalidad de la esclavitud, años atrás, y él había aprendido a comulgar con sus ritmos. Conocía cada sonido: el croar de las ranas al atardecer, el llamado solitario de una garza, el susurro de un animal en la maleza. Y el pantano, a cambio, le ofrecía todo lo que necesitaba. Sus aguas le daban peces, su tierra raíces y caza, y sus profundas sombras el bien más preciado de todos, el olvido. Su vida era un ritual de soledad y propósito. Las mañanas las dedicaba a revisar sus trampas y a recolectar. Él no veía solo plantas, veía medicinas. Sabía qué hoja detenía la sangre, qué raíz bajaba la fiebre, qué flor calmaba un corazón afligido. Eran conocimientos antiguos, transmitidos por su abuela, una curandera cuyos susurros aún podía oír en la brisa que agitaba el musgo. Esos eran los únicos fantasmas que recibía con agrado. Los otros fantasmas, los del látigo y los grilletes, luchaba por mantenerlos a distancia, pero eran persistentes. Esa tarde, mientras afilaba la hoja de su machete en una piedra de amolar, el sonido del metal contra la piedra, un shink rítmico, lo transportó. De repente, ya no estaba en su cabaña, sino en un campo de algodón bajo un sol despiadado. El sonido ya no era el de su cuchillo, sino el del látigo cortando el aire, seguido por el sonido húmedo y terrible del cuero rasgando la piel. Se miró sus propias manos, las cicatrices gruesas y blanquecinas en sus muñecas, y la furia, una brasa que mantenía cuidadosamente bajo las cenizas, amenazó con reavivarse. Cerró los ojos, respiró hondo el olor a tierra húmeda de su hogar y forzó al recuerdo a retroceder. Había sobrevivido, había escapado. El mundo de los hombres blancos, con su crueldad casual y sus leyes injustas, ya no podía tocarlo aquí. Fue por eso que la perturbación en el límite de su territorio lo puso en alerta máxima. No fue un sonido fuerte, fue una ausencia de sonido. Los pájaros se callaron de repente, el zumbido de los insectos cesó. Algo extraño había entrado en su dominio. Dejando el cuchillo atrás, Jeremías se movió, no como un hombre, sino como una sombra. Sus pies descalzos no hacían ruido en el suelo blando del pantano. Se fundía con los troncos de los árboles, los ojos escudriñando, el cuerpo tenso. Esperaba encontrar a un cazador perdido, o peor, a hombres de la ley o a antiguos cazadores de esclavos, aunque hacía años que la guerra los había liberado a todos. Lo que encontró, sin embargo, lo sorprendió. Cerca de un gran ciprés había una figura pequeña y encorvada, una mujer negra, anciana, vestida con el delantal y el pañuelo en la cabeza de una criada de la casa grande. Parecía aterrorizada por el entorno, mirando nerviosamente hacia las sombras, pero había una determinación obstinada en su postura. La observó desde lejos durante un largo tiempo, mientras ella lo llamaba por su nombre en un susurro vacilante. «Jeremías, ¿estás ahí, hijo mío? Soy Sola, tía Sola, de la hacienda de los Beaumont». Sola. El nombre trajo un recuerdo lejano. Una mujer de buen corazón que le había dado un trozo de pan extra cuando era un niño, que había cuidado una de sus heridas con un ungüento robado de la casa grande. Movido por ese recuerdo y por la curiosidad, decidió revelarse. No salió de las sombras, simplemente se hizo visible. La anciana soltó un grito ahogado al verlo. Una figura alta e imponente, con ojos que parecían contener todo el dolor del mundo,
emergiendo de la nada. «Gracias a Dios», susurró, con la mano en el pecho. «Dijeron que te encontraría». «Nadie debería encontrarme aquí», dijo Jeremías, la voz grave y sin inflexión. «Este no es un lugar para ti, tía. Vuelve». «No puedo, Jeremías, no sin tu ayuda», dijo ella, los ojos llenándose de lágrimas. Y entonces contó la historia. Habló de la niña Anneliese, la hija del patrón Beaumont. Habló de una enfermedad que ningún médico podía nombrar, una debilidad que la consumía como una vela, dejándola pálida y sin fuerzas. Habló de los médicos de la capital, que vinieron con sus maletines de cuero y sus palabras caras, y que, al final, solo negaron con la cabeza y le dieron a la niña unos meses de vida. Habló del luto que ya se había instalado en la casa grande, de la lástima en los ojos de todos. «Pero yo me acuerdo de tu abuela, Jeremías. Me acuerdo de su sabiduría, de las curas que los médicos no conocen. La niña, Anneliese, ella tiene un buen corazón, no es como su padre. Nunca le ha levantado la voz a un sirviente, siempre ha tenido una palabra amable. Su madre también era así, que Dios la tenga». Sola dio un paso adelante, con las manos en súplica. «La enfermedad no elige el color de la piel, hijo mío, y la bondad en su corazón tampoco. Sálvala, te lo imploro». Sus palabras eran una tortura para Jeremías, la hija del patrón Beaumont, un hombre que poseía cientos de almas, que había construido su fortuna sobre las espaldas de su gente. Usar el conocimiento sagrado de sus ancestros para salvar el linaje de un hombre como ese era una traición, un sacrilegio. El no estaba en la punta de su lengua, frío y duro como una piedra. «No soy un hacedor de milagros», dijo con voz áspera, «y no le debo nada a la casa grande». «No es por la casa grande», insistió sola, su voz ganando fuerza. «Es por la niña, una vida inocente. Tú que conoces el valor de la vida más que nadie, ¿le vas a dar la espalda?». Metió la mano en el bolsillo de su delantal y sacó un pequeño pañuelo de lino blanco con las iniciales AB delicadamente bordadas en una esquina. «Me lo regaló en mi último cumpleaños. Sosténlo, siente la bondad que hay en él». Se lo puso en la mano y antes de que pudiera negarse, se dio la vuelta y comenzó el difícil viaje de regreso, dejándolo solo con el pañuelo y con el peso de su decisión. Jeremías permaneció allí durante horas, el sol poniéndose y pintando el pantano con colores de sangre y púrpura. Miraba el pañuelo en su mano grande y callosa, un objeto tan delicado, tan limpio, tan representativo del mundo que había dejado atrás. La rabia y el resentimiento libraban una feroz batalla contra las palabras de Zola y el recuerdo de la bondad de esa anciana. ¿Para qué le habían dado sus ancestros el don de la curación? ¿Para usarlo como un arma de venganza, negándoselo a sus opresores? ¿O el don era más grande que eso? Se trataba de la vida pura y simple, sin importar el color de la piel o el nombre de la familia. Al caer la noche, tomó su decisión. No fue una decisión de perdón, sino de principio. No salvaría a la hija del patrón Beaumont, intentaría salvar una vida inocente, como Zola había pedido. No fue a la casa grande, apareció en la cabaña de Zola, en los límites de la propiedad, una sombra en la oscuridad. «Voy a verla», dijo, en voz baja. «Una vez, y bajo mis condiciones, nadie puede saberlo, especialmente su padre. Entraré y saldré como un fantasma. Si creo que puedo ayudarla, lo haré. Si no, desapareceré para siempre». Zola lloró de alivio. Lo guió por los pasadizos traseros de la propiedad, por caminos que solo los criados conocían, hasta la casa principal. Entrar en esa casa fue como entrar en el corazón del enemigo. El lujo lo sofocaba, las alfombras mullidas, los muebles de madera oscura y pulida, los retratos de ancestros de piel clara que lo miraban con desdén desde las paredes. Sentía el peso de generaciones de opresión en cada paso que daba. Finalmente, llegaron a la habitación de Anneliese.
La puerta se abrió a una estancia que olía a enfermedad y a medicinas caras e inútiles. Y en la gran cama con dosel la vio. Annelies. Era poco más que una silueta bajo las sábanas, el rostro pálido como la luna contra las almohadas de encaje. No era la imagen de una señorita arrogante, sino la de una flor marchitándose antes de florecer. Jeremías se acercó a la cama. Su mirada no era la de un hombre, sino la de un curandero. Observó el color de su piel, la humedad en su frente, la forma en que sus párpados temblaban. Se inclinó y con el consentimiento silencioso de Zola le tomó el pulso. Era débil e irregular. Reconoció los signos. Era la fiebre pálida del pantano, una enfermedad rara y traicionera, causada por la ingestión de una flor que crecía en aguas estancadas. La medicina de los blancos no la conocía, pero sus ancestros sí, y él sabía que la cura existía. Una combinación peligrosa de 3 raíces diferentes, que debían ser recolectadas bajo la luna correcta, en lugares secretos del pantano. Era difícil, era arriesgado, pero no era imposible. En ese momento, los ojos de Annelies se abrieron. Eran de un azul desvaído, enturbiados por la fiebre. Su mirada se encontró con la de él. Esperaba ver miedo o quizás la arrogancia de su clase, pero no vio ninguna de las dos cosas. Vio solo un agotamiento profundo, un alma cansada de luchar. Y por un breve segundo, una chispa de curiosidad, de interés. No veía a un ex esclavo, a un hombre al que temer. Veía a alguien diferente, a alguien que no la miraba con lástima. Y él, al mirarla, no vio a la hija del opresor. Vio solo una vida que él, y quizás solo él, podía salvar. Se apartó de la cama y miró a Zola. «Mañana por la noche», dijo, «prepara cataplasmas de barro frío y deja la ventana de la habitación sin pestillo». No dijo nada más. Simplemente se dio la vuelta y desapareció en la noche, tan silenciosamente como había llegado, dejando tras de sí el olor a tierra húmeda del pantano y una frágil, peligrosa y prohibida semilla de esperanza. El pantano, que para otros era un lugar de muerte, para Jeremías era la farmacia de Dios. Al regresar a su cabaña, no descansó. El rostro pálido de Annelies estaba grabado en su mente, y el reloj de su enfermedad no esperaba. Inició inmediatamente la búsqueda de la cura. No era una tarea sencilla. La primera raíz, la raíz de la noche, solo crecía en las aguas más profundas y oscuras, un lugar donde la luz del sol nunca llegaba y donde las mocasines de agua, serpientes venenosas, hacían sus nidos. Se movió con una pericia silenciosa, el cuerpo cubierto de lodo para disfrazar su olor, los ojos atentos a cada movimiento en el agua. Encontró la planta, sus hojas oscuras, casi invisibles, y la recolectó con un respeto ritualístico, agradeciendo a los espíritus del agua por la dádiva. La segunda, la hoja de fuego, se encontraba solo en el corazón del pantano, en un claro que, según las leyendas, había sido golpeado por un rayo. El aire allí era pesado, y el silencio, diferente, casi eléctrico. Era un lugar que los otros evitaban. Jeremías entró en el claro y encontró la pequeña planta de hojas rojizas creciendo tercamente en el suelo quemado. La tercera, la lágrima de piedra, era la más rara. Una pequeña hierba que brotaba solo en las grietas húmedas de una formación rocosa específica, en el extremo más peligroso del pantano. El viaje para recolectar los 3 ingredientes consumió un día y una noche enteros. Una peregrinación peligrosa que era, en sí misma, parte del ritual de curación. De vuelta en su cabaña, comenzó el proceso de preparación. Lavó las raíces y hojas con agua de lluvia que había recolectado. En un mortero de piedra que había pertenecido a su abuela, las molió, cada una por separado, hasta convertirlas en un polvo fino. Las mezcló en proporciones exactas, susurrando antiguas palabras de poder y sanación.
Hirvió la mezcla en agua del arroyo hasta que se transformó en un líquido oscuro, espeso y de olor fuerte. Era la medicina de sus ancestros, un conocimiento que había sobrevivido a la esclavitud, un poder que el mundo de los blancos no podía comprar ni comprender. Esa noche regresó a la hacienda Beaumont. Tía Sola lo esperaba, los ojos llenos de una esperanza aterrorizada. Lo guió de nuevo por los silenciosos pasillos. En la habitación de Annelies, la atmósfera era de desesperación. La joven estaba más débil, la respiración más superficial. Jeremías actuó sin dudar. Con la ayuda de Sola, levantó la cabeza de Annelies y le dio la primera dosis de la amarga medicina. Ella se atragantó, su cuerpo reaccionando con una débil convulsión, pero él la forzó a tragar. Lo que siguió fue una noche de terror para Sola. La medicina, en lugar de traer alivio, pareció empeorar la condición de Annelies. Una fiebre violenta la consumió, seguida de escalofríos que sacudían su frágil cuerpo. «La has matado», susurró Sola, las lágrimas corriendo por su rostro. «No», dijo Jeremías, su voz tranquila y firme en medio del pánico de ella. «Es la guerra en su cuerpo. El veneno lucha contra el remedio. El cuerpo debe ganar la batalla». Pasó toda la noche en vela, no se sentó, permaneció de pie o arrodillado junto a la cama, cambiando las cataplasmas de barro frío que le había indicado a Sola que preparara, humedeciendo los labios de Annelies con agua, monitoreando cada respiración. Era una figura de concentración absoluta, un guardián luchando contra la muerte en las sombras de una habitación prohibida. Se estableció una peligrosa rutina. Cada noche, Jeremías hacía la travesía desde el pantano hasta la casa grande. Era un fantasma, su llegada y partida marcadas solo por las estrellas. Y lentamente, dolorosamente, un cambio comenzó a ocurrir. Después de 3 noches de fiebre intensa, la temperatura de Annelies comenzó a ceder. La respiración se hizo más profunda, y en sus largos periodos de conciencia comenzó a observarlo. Veía la forma en que se movía, con una economía de gestos que era a la vez poderosa y gentil. Veía el conocimiento en sus manos mientras preparaba sus infusiones de hierbas. Acostumbrada a los médicos que la trataban con una simpatía condescendiente, hablando de ella como si no estuviera presente, encontró en Jeremías algo nuevo: respeto. Le hablaba directamente, incluso cuando estaba demasiado débil para responder. «Respira hondo, niña. Bebe esto, es amargo, pero te dará fuerza». No la trataba como a una muñeca de porcelana a punto de romperse, sino como a una combatiente en su propia lucha por la vida. Él, por su parte, comenzó a ver más allá de la hija del patrón. Veía la terquedad en su barbilla, la lucha en sus ojos. Notaba los libros de poesía apilados en su mesita de noche, los delicados dibujos de pájaros y flores que había hecho antes de la enfermedad, prendidos en la pared. Veía destellos de la persona que era, un alma sensible e inteligente, aprisionada primero por la sociedad y ahora por una enfermedad. Su curación dejó de ser una cuestión de principios. Se convirtió en una misión personal. La mejoría de Annelies, sin embargo, no pasó desapercibida. El patrón Beaumont, que visitaba la habitación de su hija más por obligación que por afecto, notó el cambio. La palidez mortal había disminuido y había una nueva lucidez en sus ojos. También notó los cuencos con residuos de emplastos de olor extraño y el vaso con el residuo de la medicina oscura. «¿Qué es esta hechicería de la servidumbre, Zola?», le espetó a la vieja ama. «¿No basta con la desgracia de esta enfermedad y ahora la llenas con tus supersticiones de salvajes? ¿Estás tratando de envenenarla?». La agarró del brazo, la furia en su rostro. Fue entonces cuando la voz de Annelies, débil pero clara, sonó desde la cama. «Padre, detente». El patrón se giró sorprendido. Hacía semanas que no oía la voz de su hija. «Déjala en paz», continuó Annelies, con un esfuerzo visible. «Yo me siento mejor».
Su declaración lo dejó sin palabras. Vio el nuevo color en su rostro, la fuerza en su voz. Confundido y contrariado, pero sin poder negar la evidencia de sus propios ojos, soltó a Zola y salió de la habitación, refunfuñando sobre brujerías e ingratitud. El secreto estaba a salvo, por ahora. Pero ahora Anneliese era una cómplice consciente. Esa noche, sola, todavía temblando, le contó a Jeremías sobre la furia del patrón. El peligro se había intensificado. Si Jeremías era descubierto, el hombre que la estaba curando sería acusado de envenenamiento o hechicería, y el castigo sería rápido y fatal. El conocimiento del riesgo compartido forjó un nuevo nivel de intimidad entre ellos. Las conversaciones nocturnas se profundizaron. Él, sintiendo que ella había arriesgado la ira de su padre por él, comenzó a compartir su conocimiento. Le mostró las raíces secas, habló sobre el poder de la lágrima de piedra para purificar la sangre, sobre cómo la hoja de fuego combatía el veneno. Le contó las historias de su abuela, compartiendo un mundo de sabiduría ancestral que era su herencia y su santuario. Ella, a cambio, compartió su mundo con él. Como aún estaba demasiado débil para leer en voz alta, le pedía a Zola que les leyera pasajes de sus libros de poesía. Jeremías, un hombre cuya vida había sido definida por el trabajo físico y el dolor, escuchaba en silencio las palabras sobre el amor, la pérdida y la belleza de las estrellas. En esa habitación de enferma, a la luz de una única lámpara, dos mundos que nunca debieron encontrarse se entrelazaron. Se creó un refugio secreto, un espacio sagrado, donde él no era un exesclavo y ella no era la hija de un patrón. Eran solo Jeremías y Anneliese, dos almas encontrándose en la quietud de la medianoche, unidas por un peligroso secreto y el viaje universal de la sanación. La medicina de Jeremías, extraída de las entrañas del pantano, había librado y ganado la guerra dentro del cuerpo de Anneliese. El veneno que la había encadenado a la cama durante meses había sido expulsado. Pero la victoria la había dejado en un estado de profunda debilidad. Sus músculos, atrofiados por el desuso, apenas obedecían sus órdenes. La segunda fase de la curación, Jeremías sabía, no vendría de raíces y hojas, sino del sol, del aire y de la fuerza de su propia voluntad. Y para ello necesitaba convertirse en más que un curandero nocturno, necesitaba convertirse en su guía. Las visitas secretas continuaron, pero su propósito cambió. El foco ahora era la rehabilitación. La primera vez que intentó ayudarla a sentarse en la cama, el esfuerzo la dejó pálida y sin aliento. La sostuvo con un brazo firme en la espalda, sintiendo la fragilidad de su columna, la ligereza de su cuerpo. Para un hombre como Jeremías, cuya vida había sido definida por la fuerza física y la autosuficiencia, la fragilidad de ella era algo desconcertante, y la proximidad física era un territorio nuevo y peligroso. Era intensamente consciente de cada punto de contacto, de la textura de la fina tela de su camisón, del olor a lavanda de su cabello. Era una intimidad clínica, nacida de la necesidad, pero que hacía que su corazón, largamente dormido, latiera a un ritmo extraño e irregular. Día tras día, noche tras noche la guió. Primero, a sentarse. Luego, a ponerse de pie, sus piernas temblando como las de un potrillo recién nacido, apoyándose pesadamente en él. Y entonces llegaron los primeros pasos. Dentro de las cuatro paredes de la habitación, caminaba con un brazo firmemente entrelazado al de él, cada paso una victoria monumental. Ella se movía con la gracia de una bailarina reaprendiendo una coreografía olvidada, y él, con la paciencia de una montaña, sirviendo como su pilar. Jeremías se dio cuenta de que el aire viciado de la habitación de enferma no era suficiente. Necesitaba el sol en la piel, el olor de la tierra. Pero los jardines del frente de la hacienda estaban demasiado expuestos, eran demasiado visibles,
El riesgo de ser descubiertos era demasiado grande. Fue entonces cuando tía Sola le contó sobre el jardín de la señora, un pequeño jardín amurallado en la parte trasera de la propiedad que la madre de Annelies había creado años atrás. Tras su muerte, el patrón, en su negativa a lidiar con cualquier cosa que le recordara a su esposa, había dejado el lugar al abandono. Durante los días, mientras Annelies descansaba, Jeremías se dedicó a una nueva tarea secreta. Encontró la verja de hierro oxidada, oculta tras enredaderas, y entró en ese mundo olvidado. El lugar era una selva de maleza y rosales silvestres que habían crecido sin control. Pero la estructura aún estaba allí: los senderos de piedra, un banco de mármol roto, una pequeña fuente seca. Con su machete y sus manos fuertes, comenzó el trabajo. Arrancó la maleza, podó los rosales, despejó los senderos. Reparó el banco de mármol con una habilidad de albañil que nadie sabía que poseía. No estaba simplemente limpiando un jardín, estaba resucitando un santuario. Una noche de luna llena, cuando Annelies ya podía caminar por la habitación con poca ayuda, decidió que era la hora. «Ven», susurró, «quiero mostrarte algo». Moviéndose como ladrones en su propia casa, la guió por los silenciosos pasillos. Para Annelies, que no había visto su hogar más allá de las paredes de su habitación en casi un año, la experiencia era surrealista. La luz de la luna, entrando por los altos ventanales, transformaba los muebles familiares en siluetas fantasmagóricas. La sacó afuera, al aire fresco de la noche, y la guió hasta la verja de hierro. Cuando abrió la verja y ella entró en el jardín, Annelies contuvo la respiración. Bajo la luz plateada de la luna, el pequeño jardín parecía un lugar de otro mundo. Los rosales podados estaban llenos de nuevos capullos, los senderos de piedra estaban limpios y acogedores, y el suave sonido del agua corría en la pequeña fuente que Jeremías había reparado y llenado. Comprendió al instante: todo ese trabajo, todo ese cuidado, lo había hecho por ella. Las lágrimas que asomaron a sus ojos no eran de tristeza, sino de una gratitud tan profunda que dolía. Se sentaron en el banco de mármol, la primera vez que estaban verdaderamente a solas, fuera del contexto de paciente y curandero. El jardín secreto se convirtió en su refugio, el único lugar en el mundo donde las reglas de la sociedad no parecían aplicarse. «¿Por qué vives ahí, en la ciénaga?», preguntó ella, su voz suave rompiendo el silencio. La pregunta era directa, sin lástima, solo una curiosidad genuina sobre el hombre a su lado. Y en ese lugar seguro que él mismo había recreado, Jeremías sintió que podía darle una parte de su verdad. «Cuando era niño», comenzó, los ojos fijos en la fuente, «este mundo me enseñó que yo no era un hombre, era una cosa, una propiedad. Tenía un precio, un dueño, un propósito que no era el mío». Incluso después de la guerra, cuando las leyes cambiaron, los ojos de los hombres no cambiaron. Para ellos, yo siempre sería lo que fui. Hizo una pausa, el dolor de décadas en su voz. «La ciénaga no me juzga. No le importa el color de mi piel ni las cicatrices de mi espalda. Solo exige fuerza y respeto. Allí no soy un exesclavo, señorita. Soy solo un hombre. Por primera vez en mi vida, soy yo mismo». Su confesión, tan simple y tan devastadora, abrió una puerta en el corazón de Annelies. Ella se miró las manos, pálidas y delicadas, que nunca habían conocido el trabajo forzado. «Creo que entiendo», dijo, en voz baja, de una forma diferente. Él la miró, sorprendido. «Yo también era una propiedad», continuó, su voz adquiriendo una fuerza amarga. «Una propiedad de mi padre, criada para ser bonita, silenciosa, un premio para ser exhibido y negociado en el matrimonio correcto. Mis pensamientos, mis sueños, nunca fueron míos. Eran solo detalles que debían ajustarse para hacerme más valiosa en el mercado». Lo miró fijamente.
sus ojos azules brillando bajo la luna. Esta enfermedad, de una forma terrible, fue lo primero que fue verdaderamente mío, lo primero que no pudo ser controlado ni vendido por él. En ese momento, bajo las estrellas, la distancia social entre ellos, la hija del patrón y el exesclavo, se derrumbó, revelando una verdad más profunda. Ambos eran sobrevivientes de diferentes tipos de cautiverio. Él, de las cadenas de hierro de la esclavitud, ella, de las cadenas de oro de una sociedad patriarcal. Ambos luchaban por lo mismo, el derecho a ser dueños de sí mismos. Y en ese reconocimiento mutuo se formó un vínculo de empatía más fuerte y más real que cualquier otra cosa en sus vidas. Interrumpimos rápidamente. Si su corazón está latiendo por ellos, sepa que publicamos dramas emocionantes como este todas las semanas. Para no perderse ninguna historia, haga clic ahora en el botón de suscribirse. Ok, volvamos a la acción. Las semanas pasaron y la recuperación de Annelies se convirtió en un milagro innegable. Ya no era una figura pálida y postrada en cama. Caminaba por el jardín secreto, la fuerza volviendo a sus miembros, el brillo de la vida regresando a sus ojos. El sol le había dado un ligero bronceado, y la felicidad, un brillo que la hacía más radiante que nunca. Y un milagro tan grande no podía permanecer en secreto. El patrón Beaumont estaba perplejo. Los médicos lo habían preparado para un funeral, no para una resurrección. Veía a su hija, a quien ya consideraba muerta, caminando, sonriendo, más viva de lo que la había visto en años. La gratitud inicial dio paso a la sospecha. Aquello no era natural. Sola, con sus evasivas, sobre aire puro y ganas de vivir, no lo convencía. Olía la hechicería que tanto despreciaba y decidió descubrir la verdad. Una noche, fingió un viaje de negocios a una ciudad vecina. Se despidió, hizo que su carruaje partiera ruidosamente, pero él no estaba en él. Se escondió en la oscuridad de sus propios establos y esperó. Pasaron horas. Entonces, lo vio. Vio la figura leal de Zola escabulléndose por la parte trasera de la casa hacia el antiguo jardín. Y momentos después, vio una sombra alta y oscura emerger del borde del pantano y encontrarse con ella. Juntos entraron en la casa. La furia del patrón fue volcánica. Un hombre negro, un exesclavo, en su casa, en medio de la noche, con su hija. El pensamiento no era solo de transgresión, era de profanación. Su mente, envenenada por una vida de prejuicios y un sentido de propiedad sobre todo y todos, incluida su hija, saltó a las conclusiones más viles y violentas. Pero no actuó de inmediato. La astucia superó a la ira, se retiró a las sombras, el rostro contraído en una mueca de odio, la mente ya trabajando, planeando una venganza que no solo castigaría a los culpables, sino que restauraría el honor de su casa de la manera más brutal posible. El refugio secreto de Jeremías y Annelies había sido descubierto, y el peligro, que antes venía de una enfermedad, ahora tenía un rostro y un nombre. Los días que siguieron al descubrimiento del patrón estuvieron envueltos en una calma siniestra, la quietud pesada que precede a un huracán. Sin saber que habían sido descubiertos, Jeremías y Annelies vivieron sus momentos más preciosos en ese refugio de tiempo robado. Las visitas nocturnas al jardín secreto se convirtieron en el centro de sus existencias. Bajo la mirada de las estrellas, lejos del mundo que los juzgaría, podían ser simplemente ellos mismos. El amor que crecía entre ellos era una planta silvestre, fuerte y tenaz, floreciendo en suelo prohibido. No se decía con palabras, sino con gestos, en la forma en que él le traía una orquídea rara del pantano, en cómo ella dejaba un libro de poemas abierto para él, en la página que contenía los versos que creía que tocarían su corazón. Para Jeremías, cada noche era una batalla. La curación de Annelies estaba completa. La razón de su presencia allí había terminado. La lógica,
El instinto de supervivencia, afilado por años de huida y aislamiento, le gritaba que desapareciera de vuelta a la seguridad de su pantano, dejar atrás la opulencia y el peligro de la casa grande y regresar a su mundo de silencio y soledad. Pero el pensamiento de dejar a Annelies, de volver a una vida donde su presencia no era una constante, era ahora un dolor más agudo que cualquier recuerdo del látigo. El amor lo había acorralado, haciéndolo más vulnerable de lo que jamás había sido. Annelies, por su parte, exhibía una nueva fuerza que tanto encantaba como enfurecía a su padre. Ya no era la hija sumisa y apática. Durante las comidas, lo cuestionaba sobre los negocios de la hacienda, expresaba opiniones sobre el trato a los trabajadores del campo, y su mirada ya no se desviaba con sumisión. El patrón veía esta nueva vitalidad no como un milagro a celebrar, sino como un acto de rebelión. La hija, que consideraba su propiedad, estaba desarrollando una mente propia, y él sabía, con un odio profundo, que la fuente de esa insubordinación era el hombre que entraba en su casa como un ladrón nocturno. La venganza del patrón fue planeada con la frialdad de una transacción comercial. No quería solo la muerte de Jeremías. Eso sería demasiado simple. Un final rápido para un hombre que, en su visión, había profanado su casa y robado la obediencia de su hija. Quería la destrucción completa de Jeremías, de su cuerpo, de su reputación y, sobre todo, del lugar que ocupaba en el corazón de Annelies. Usaría la herramienta más poderosa a su disposición, el prejuicio de una sociedad que él controlaba. Convocó al alguacil Brody a su despacho. Brody era un hombre de poca convicción y muchas deudas, una marioneta cuya lealtad pertenecía al hombre que le pagaba las cuentas. El patrón, sirviendo un coñac caro, expuso su diabólico plan. «Habrá un hombre saliendo de mis tierras esta noche, alguacil», dijo el patrón, su voz tranquila y letal. «Un ex-esclavo llamado Jeremías. Se ha estado viendo con mi hija». Hizo una pausa, dejando que la venenosa implicación flotara en el aire. «Quiero que usted y sus hombres lo arresten. La acusación es agresión, allanamiento de morada y un ataque al honor de mi hija, Annelies». El alguacil Brody tragó saliva. «Patrón, una acusación así, contra un hombre negro. No habrá juicio. La multitud lo hará pedazos». «Exactamente», dijo el patrón, con una fina sonrisa en los labios, «pero les daremos un espectáculo de justicia. Lo mantendrá en la celda hasta el amanecer. Por la mañana tendré la confesión de mi hija y será juzgado legalmente. A menos, por supuesto, que ocurra algún desafortunado accidente durante la noche. De cualquier manera, el problema estará resuelto». Para asegurar la cooperación, empujó un pesado saco de monedas sobre la mesa. Brody lo tomó. La trampa estaba montada. Esa noche, en el jardín secreto, el aire estaba cargado de una melancolía agridulce. Jeremías y Annelies sabían que esa situación no podía durar. «Tienes que irte, Jeremías», susurró ella con el corazón dolido. «Es demasiado peligroso. Mi padre...» «Lo sé», dijo él, «pero ¿a dónde irías tú? Él nunca te dejaría ir». Sostuvo el rostro de ella entre sus manos, un gesto de una ternura que no sabía que poseía. Annelies. Fue la primera vez que dijo su nombre con tanto sentimiento, con tanto amor, y en ese momento, bajo la luna, la besó. Un beso que fue a la vez un saludo y una despedida, un reconocimiento de un amor que había nacido y quizás moriría en el mismo lugar secreto. Cuando finalmente se apartó para iniciar su viaje de regreso al pantano, la trampa se cerró. Las sombras bajo los árboles se movieron y el alguacil Brody y 3 de sus ayudantes surgieron con las armas apuntadas. «¡Quieto ahí, Jeremías!», gritó Brody, su voz sonando más fuerte de lo necesario. «¡Estás arrestado!». Desde el jardín, Annelies lo vio todo, un grito silencioso atrapado en su garganta. Vio la resignación en el rostro de Jeremías, la comprensión instantánea de que era una trampa de la que no había escapatoria.
No se resistió. Cualquier movimiento brusco sería su sentencia de muerte allí mismo. Levantó las manos lentamente y se dejó atar y llevar, lanzando una última mirada al jardín, una mirada que le decía que se mantuviera oculta, que se salvara. La noticia barrió el pueblo como un incendio. El curandero del pantano, el exesclavo, arrestado por atacar a la hija del patrón Beaumont, la más vil de las transgresiones. Frente a la pequeña y frágil cárcel del pueblo, una multitud comenzó a formarse, los rostros iluminados por antorchas, las voces ebrias de whisky y de un odio antiguo. Gritaban por justicia, una palabra que en sus bocas solo significaba linchamiento. A la mañana siguiente, en la casa grande, el patrón se enfrentó a Anneliese. No gritó. Su calma era más aterradora que cualquier furia. Como ves, el problema está resuelto, dijo. Pero la ley debe cumplirse. Habrá un juicio. Y tú, hija mía, serás la testigo principal. Se acercó a ella, el rostro una máscara de control. Tienes una elección que hacer. Puedes subir al estrado de los testigos y confirmar mi historia. Le contarás al juez cómo te amenazó, cómo te atacó. Si lo haces, usaré mi influencia para asegurar que no sea ahorcado. Quizás una larga sentencia en prisión, quizás el exilio. Seré misericordioso. La sujetó por la barbilla, forzándola a mirarlo. Pero, si te niegas, si intentas contar tu fantasiosa versión de la historia, si intentas defenderlo, bueno, simplemente le informaré al alguacil Brody que mi hija, en su estado delirante, se niega a cooperar. Sonrió, una sonrisa sin alma. Y no puedo garantizar la seguridad del prisionero contra la justa indignación del pueblo. Creo que la multitud de ahí fuera está bastante impaciente. La soga de un poste de telégrafo es mucho más rápida que la burocracia de un juez. Anneliese sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. La elección era un abismo. La vida del hombre que amaba estaba en sus manos. Para salvarlo de una muerte segura y violenta a manos de la multitud, tendría que traicionarlo, mentir, enviarlo a una muerte lenta en una prisión o lejos de ella para siempre. Para defender su honor con la verdad, tendría que encender su pira funeraria con sus propias palabras. Su nueva vida, la vida que él le había dado, se había convertido en la más cruel de las trampas. Entonces, hija, preguntó el patrón, su voz suave como la seda, ¿qué será, la ley o la soga? El ultimátum del patrón Beaumont dejó a Anneliese en un vacío de silencio y terror. Encerrada en su habitación, la misma que había sido su prisión de enfermedad y luego su refugio de sanación, caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado. La elección que su padre le había presentado no era una elección, era una tortura. En su mente, dos imágenes terribles luchaban por la supremacía. La primera era la de Jeremías, el hombre que le había devuelto la vida, siendo arrastrado al exilio o consumiéndose en una celda oscura, su nombre manchado para siempre por la mentira de ella. La segunda, aún más insoportable, era la imagen de su cuerpo balanceándose en la horca improvisada. El sonido de la multitud enfurecida en sus oídos, un linchamiento justificado por la verdad que ella se atreviera a decir. Su alma estaba siendo partida en dos. ¿Cómo podría usar su voz, la misma voz que él había ayudado a fortalecer para condenarlo? ¿Y cómo podría, con su silencio o su verdad, permitir que lo asesinaran? Desesperada, buscó a su única aliada, tía Sola. La vieja ama la encontró sentada en el suelo, las lágrimas que se había negado a derramar frente a su padre ahora corriendo libremente. ¿Qué hago, Zola?, susurró. ¿Qué hago? El rostro de Zola era una máscara de dolor y pragmatismo. Sostuvo las manos de Anneliese. Niña mía, escúchame con atención. El mundo de los hombres es cruel y su justicia es torcida. He visto cosas que harían que tu cabello se volviera blanco.
Un hombre negro acusado por un hombre blanco poderoso no tiene ninguna oportunidad, sin importar la verdad. Apretó las manos de Annelies con fuerza. Una mentira para salvar una vida no es pecado a los ojos de Dios. Un hombre vivo, aunque esté lejos, puede encontrar un nuevo camino. Un hombre honrado en la tumba no tiene ningún camino. Miente, mi niña. Miente para que él pueda vivir. Las palabras de Sola eran lógicas, nacidas de la dura realidad de una vida de supervivencia. Pero para Annelies, que acababa de encontrar su propia voz y su propia fuerza, la idea de comenzar su nueva vida con una mentira tan monstruosa parecía una traición a todo lo que Jeremías representaba. Él la había curado con la verdad de la naturaleza, con la honestidad de su cuidado. Destruir su honor para salvar su cuerpo parecía el último y más terrible tipo de veneno. Esa noche no durmió. Pensó en el jardín secreto, en el toque de sus manos, en el beso bajo la luna, y tomó su decisión. Una decisión nacida no de la lógica de la supervivencia, sino de la lógica del amor. Honraría al hombre que él era. Diría la verdad. Sería el único regalo que podría darle, aunque fuera el último. Por la mañana, le informó a su padre que estaba lista para testificar. El juicio se montó en la cantina más grande del pueblo, un lugar que olía a cerveza derramada y desesperación. Las mesas de póker fueron empujadas a los rincones para dar paso a bancos improvisados, que estaban abarrotados de los hombres del pueblo, los rostros ansiosos por un espectáculo de sangre. Se colocó en el escenario una mesa para el juez de paz local, un hombre nervioso que claramente temía al patrón. El aire era espeso, cargado de odio y de una electricidad peligrosa. Trajeron a Jeremías, encadenado, y lo colocaron en una silla junto al alguacil Brody. Mantenía la cabeza alta, el rostro una máscara impenetrable de estoicismo. Sus ojos se encontraron con los de Annelies por un instante, y en ellos ella vio una súplica silenciosa y agonizante. Miente, sálvate. El patrón Beaumont se sentó en primera fila, pareciendo el retrato de la paternidad ofendida y doliente. El fiscal, que era el abogado personal del patrón, comenzó el espectáculo. Llamó al alguacil Brody, quien mintió bajo juramento, describiendo vívidamente cómo él y sus hombres habían llegado a tiempo para salvar a la señorita Beaumont de las garras de Jeremías. A continuación, el propio patrón habló con una emoción ensayada sobre el amor por su única y frágil hija, sobre cómo la había protegido del mundo solo para que su inocencia fuera profanada por un bruto del pantano que se aprovechó de su enfermedad. La multitud rugía en aprobación. La horca parecía cada vez más cercana. La fiscalía llama al estrado de los testigos a la víctima, anunció el abogado. Señorita Annelies Beaumont. Un silencio mortal cayó sobre la cantina mientras Annelies caminaba hacia el escenario. Sentía cientos de ojos sobre ella, sentía la mirada de su padre como una lanza en su espalda y la mirada de Jeremías llena de un dolor protector. Prestó juramento, la mano temblando sobre la Biblia. Señorita Beaumont, comenzó el fiscal, su voz goteando falsa simpatía. Por favor, cuéntele a este tribunal, en sus propias palabras, cómo este hombre, el prisionero Jeremías, la atacó. Annelies respiró hondo, el aire pareciendo pesado como el plomo. Miró al juez, a la multitud y finalmente a Jeremías. Y entonces habló. Su voz, que antes era un susurro de enferma, sonó clara y fuerte, llenando cada rincón de la cantina. «Él no me atacó», dijo. Un murmullo de conmoción recorrió la sala. El rostro del patrón se transformó en una máscara de furia. «Él me salvó», continuó Annelies, su voz ganando fuerza. «Mi nombre es Annelies Beaumont y me estaba muriendo. Los médicos más caros que el dinero de mi padre pudo comprar me desahuciaron. Me dejaron para morir». Se giró hacia la multitud. «Todos ustedes prepararon sus lutos, pero mi ama, Sola,
creía en la curación y buscó a este hombre. Señaló a Jeremías. Este hombre, Jeremías, arriesgó su propia vida para entrar en mi casa, noche tras noche en secreto. Usó el conocimiento de sus ancestros, la sabiduría del pantano, para hacer lo que ningún otro médico pudo. Me limpió del veneno, me devolvió la fuerza, me devolvió la vida. ¡Mentira! ¡Está delirando!, tronó el patrón levantándose, el rostro púrpura de ira. ¡Orden!, gritó el juez, golpeando la mesa. Annelies no se inmutó. La única agresión que sufrí no fue de sus manos, sino de la tiranía de mi padre, que no soporta la idea de que un exesclavo sea más sabio que sus médicos, que no soporta la idea de que su hija, su propiedad, tenga una deuda de vida con un hombre que considera inferior. Miró directamente a su padre. Él no es un criminal, es un curandero, y yo lo amo. La confesión final quedó suspendida en el aire, impactante e irrefutable. La cantina estalló en un caos de gritos y confusión. El patrón estaba fuera de control, exigiendo que el alguacil la arrestara por perjurio. Fue en ese momento que la puerta de la cantina se abrió. Un hombre bien vestido, que llevaba un maletín de médico, entró, mirando la escena con asombro. Era el doctor Alencar, el médico principal de la capital que había diagnosticado a Annelies. Estaba de paso por la región y al oír los rumores del juicio se había acercado por curiosidad. «Señoría», dijo, su voz acostumbrada a imponer respeto. «Perdone la intromisión. Soy el doctor Alencar. Fui el último médico que trató a la señorita Beaumont». El juez, desesperado por algo de orden, le permitió hablar. El doctor Alencar caminó hacia Annelies, la examinó brevemente, con los ojos desorbitados de incredulidad. «Es imposible», murmuró. Se volvió hacia el tribunal. «Señoría, puedo dar fe de que cuando vi a esta joven por última vez, hace 3 meses, era una paciente terminal. Su condición era, según todo el conocimiento de la medicina moderna, incurable». Miró a Annelies, ahora de pie, vibrante y llena de vida. «No sé qué tipo de cura fue esta. Algunos podrían llamarlo brujería, otros un milagro. Como hombre de ciencia, lo llamo un hecho que no puedo negar. Esta mujer ha sido curada, y su testimonio, por lo tanto, sobre el hombre que la curó, debe ser considerado con el mayor peso. El testimonio del médico fue un rayo que pulverizó el caso del patrón. La palabra de un hombre blanco, rico y respetado de fuera del pueblo, validaba la increíble historia de Annelies. La multitud, antes una jauría sedienta de sangre, ahora se giraba, los rostros llenos de una nueva sospecha, hacia el patrón. El tirano había perdido su poder. Su mentira había sido expuesta. El juez, viendo que la marea cambiaba y la verdad se aclaraba, golpeó el mazo con fuerza. En base a este nuevo testimonio y a la confesión de la supuesta víctima, este tribunal considera las acusaciones falsas y sin fundamento. El prisionero está libre. El patrón Beaumont, humillado públicamente, salió furioso de la cantina, empujando a la gente que ahora lo miraba con desprecio. El alguacil apresuradamente le quitó las cadenas a Jeremías. Por un momento, Jeremías y Annelies solo se miraron a través del silencioso salón. Y entonces ella corrió. Corrió hacia él y se abrazaron en medio de la cantina, ante todo el pueblo, un acto final y desafiante de amor. La multitud, en un silencio ahora de admiración, les abrió paso mientras salían juntos a la luz del sol. El sonido del martillo del juez resonó en la cantina, no solo liberando a Jeremías de sus cadenas, sino también haciendo añicos las últimas ataduras que sujetaban a Annelies a su antigua vida. El abrazo de ambos en el centro de aquel salón, ante los rostros conmocionados y admirados del pueblo, fue una declaración silenciosa pero irrefutable. Se habían elegido el uno al otro y ya no había vuelta atrás. La multitud,
Antes una jauría a punto de atacar les abrió paso con un respeto recién descubierto. Los murmullos, ya no de odio, sino de admiración por su valor. Annelies no miró hacia atrás. No se despidió de la riqueza, de los vestidos de seda ni del estatus. En ese momento, supo que estaba dejando atrás una jaula de oro. De la mano de Jeremías y con la leal tía Sola siguiéndolos de cerca, caminó fuera del pueblo, hacia el único lugar que ahora representaba seguridad y futuro, el pantano. El viaje al santuario de Jeremías no fue una huida, sino un regreso al hogar. Para él, llevar a Annelies a su mundo no como un secreto, sino abiertamente, bajo la luz del día, fue el acto final de reclamar su propia vida y su propio corazón. La derrota del patrón Beaumont fue absoluta y silenciosa. Regresó a su mansión vacía, un rey depuesto en su propio castillo. El pueblo que antes lo temía, ahora lo veía como un tirano cruel cuya mentira había sido expuesta. Sus socios comerciales se distanciaron, sus invitaciones a cenas se hicieron escasas. Había perdido el respeto de la comunidad, pero, sobre todo, había perdido a su hija. Solo con su riqueza y su orgullo herido, se convirtió en un prisionero de su propia amargura. Un fantasma en una casa demasiado grande, atormentado no por el recuerdo de una esposa amada, sino por el eco de la fuerza y el amor que él mismo había intentado destruir. Un año después, el pantano, que antes era el refugio de un hombre solitario, se convirtió en la cuna de una nueva vida. Las estaciones pasaron, trayendo el zumbido de los insectos en verano y la niebla silenciosa del invierno, y cada día el amor de Jeremías y Annelies echaba raíces más profundas en la tierra fértil. La pequeña cabaña de Jeremías se había transformado. Con la habilidad de él y el toque de ella, la cabaña se amplió, ganando una nueva habitación y un porche que se asomaba a las aguas tranquilas. Un jardín vibrante cultivado por Annelies producía verduras y flores en una abundancia que parecía milagrosa. La casa olía a madera de ciprés, a guisos de hierbas y a felicidad. Tía Sola, que se había negado a dejar a sus niños, era la matriarca sonriente de ese hogar improbable, su risa llenando el aire. Se convirtieron en compañeros en todos los sentidos. Él le enseñó a leer las señales del pantano, a identificar los pájaros por su canto, a comprender el poder contenido en cada planta. Ella, por su parte, le leía por las noches, a la luz de las velas, los poemas de sus libros. Su voz daba música a las palabras, y él, que nunca había tenido la oportunidad de aprender a leer, descubría nuevos mundos a través de los ojos de ella. Él era la fuerza y la sabiduría de la tierra, ella la gracia y la luz del alma. Juntos estaban completos. Su leyenda se extendió por los condados vecinos. La historia del curandero del pantano y de la dama de la hacienda que lo había desafiado se contaba alrededor de las fogatas, y la gente empezó a venir. No los ricos, que ahora temían el poder que no podían comprar, sino los pobres, los desahuciados, los que habían sido abandonados por la medicina de los hombres. Venían con cautela hasta el borde del pantano en busca de ayuda, y Jeremías y Annelies los recibían. Él diagnosticaba y preparaba los remedios con su conocimiento ancestral. Ella cuidaba de los enfermos con una compasión y una gentileza que calmaban los cuerpos y los espíritus. No pedían pago, aceptaban lo que la gente podía ofrecer: una gallina, un saco de harina, una promesa de oración. El don de Jeremías, antes un secreto guardado, se convirtió en una fuente de sanación para la comunidad. El mayor milagro, sin embargo, aún estaba por llegar. Annelies, que había sido sentenciada a muerte, recibió de la vida su bendición más profunda. Estaba embarazada. La noticia trajo una alegría inmensa, pero también un miedo profundo. Annelies temía que los restos de la enfermedad pudieran afectar a su hijo.
Pero Jeremías, con su sabiduría y su amor, la tranquilizó. Se convirtió en su guardián más devoto. La cuidó con un cariño casi reverente, preparando tés especiales con hojas que fortalecían el cuerpo, asegurándose de que descansara y se alimentara bien. El miedo que siempre había tenido de perder una familia de nuevo se transformó en una energía protectora, enfocada en nutrir esa nueva vida que crecía. El nacimiento tuvo lugar en la cabaña, en una noche de primavera, con el sonido del pantano como banda sonora. Con Sola como partera y Jeremías a su lado, sosteniendo su mano, Annelies dio a luz a un niño sano y fuerte. El primer llanto del bebé en la pequeña cabaña no fue un sonido de dolor, sino de triunfo. Fue el sonido de la vida, de la continuidad, un sonido que desterró para siempre los últimos fantasmas del pasado. Nuestra escena final tiene lugar unos meses después, en un perezoso atardecer. El sol se ponía, filtrando sus rayos dorados a través del musgo español, pintando el pantano con una luz mágica. Jeremías estaba sentado en la mecedora que había construido en el porche, acunando a su pequeño hijo. El bebé tenía los ojos azules de su madre y la piel oscura y rica de su padre. Annelies salió de la casa y se sentó en los escalones, apoyando la cabeza en la rodilla de Jeremías. Durante un largo rato, permanecieron en silencio, simplemente observando la belleza de su mundo. Los médicos me dijeron que era mi fin, susurró Annelies, mirando a su hijo en los brazos de Jeremías. Dijeron que nunca tendría esto, una familia, un futuro. Jeremías bajó la mirada del rostro del bebé al de ella y sus ojos contenían un universo de amor. La medicina de ellos está hecha de libros y reglas, dijo con voz suave. No conocen la fuerza de una raíz que crece en la oscuridad, ni la fuerza de un corazón que se niega a rendirse. Ella tomó la mano libre de él y la besó. No me diste solo una nueva vida, Jeremías, dijo, su voz embargada de emoción. Me diste la vida de verdad, que nunca supe que existía. Él se inclinó y la besó suavemente en los labios. El bebé en sus brazos suspiró mientras dormía. Eran una familia forjada en el secreto, probada por el odio y finalmente victoriosa. Allí, en su refugio en el corazón del pantano, rodeados por la naturaleza que los protegía y el amor que los definía, habían encontrado su propio paraíso, un testimonio eterno de que la sanación más poderosa de todas es el valor de amar contra todas las probabilidades. A continuación, tenemos dos historias increíbles esperando por usted. Simplemente haga clic en una de las imágenes que aparecen en la pantalla para comenzar la próxima jornada.